Bien, como ustedes observan, dice el título ahí que tenemos presente, indica base monetaria, ¿ya? Enfoque pasivo monetario del Banco Central. La base monetaria, como ya he indicado en clase anterior, es una categoría, ¿no? Un concepto muy importante en teoría monetaria, sobre todo en teoría de gestión del dinero del Banco Central, es decir, gestión de la creación de dinero Banco Central, de los billetes, administración de la creación de los billetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da la información de la cantidad de dinero Banco Central que está en circulación, ¿ya? Es decir, de la eh, emisión, ¿no? Emisión del Banco Central a un periodo límite determinado. Además, en la base monetaria se encuentra el encaje legal, pues. El encaje legal es como si fuera billetes, ¿no es cierto? Son fondos que el Banco Central debe a los bancos. Los bancos han constituido el encaje legal, ¿ya? Entonces está en el pasivo monetario del Banco Central, esa garantía para que los bancos comerciales puedan atender a retiros de sus clientes. Es el encaje legal, ¿no ve? Es una cuenta del pasivo del Banco Central, pasivo monetario. Además, los bancos comerciales tienen cuentas corrientes en el Banco Central para facilitar las operaciones de compensación, ¿no? De deudas de unos con otros, ¿ya? Yo no he puesto mayor énfasis en esa cuenta corriente, en esas cuentas corrientes, ¿no? Más nos hemos concentrado para los laboratorios en los en la emisión y en los saldos de encaje legal que tiene el Banco Central, ¿ya? Ahí tienen ustedes una tabla, ¿no? De acuerdo a nuestros laboratorios, que corresponde al ejercicio 4 y al ejercicio 5. Como ven ustedes, acá tienen la emisión en los dos ejercicios y el encaje legal, ¿ya? De un ejercicio a otro cambian, pues, cambia la base, ¿no? Y tenemos entonces acá la base 5.170 y 5.370. Ese cambio en la base es el que interesa desde el punto de vista monetario y macroeconómico. ¿Por qué se ha incrementado la base?
cuáles son las causas, cuáles son las variables que explican el crecimiento de la base monetaria. Esas preguntas son fundamentales en teoría monetaria, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que explican el incremento de la base monetaria? ¿Dónde se podrá buscar esas variables? Podría ser una pregunta yo, ¿no? Podría preguntarles, ¿y dónde voy a buscar las variables que explican el crecimiento de la base? ¿Mm? Pucha, a uno se le puede ocurrir cualquier respuesta, ¿no? Ya, es decir, a veces creemos que es fácil especular en macroeconomía, digamos, o en teoría monetaria. No es tan fácil, ¿ya? Porque hay que relacionar con el funcionamiento del propio Banco Central para explicar por qué ha crecido la base monetaria de un ejercicio a otro, cuáles son las causas. No hay que ir a buscar afuera las causas, sino dentro del propio Banco Central, ¿ya? Entonces, para explicar dónde hay que buscar las causas de cambio de la base monetaria, ¿ya? Se estudia el tema determinantes de la base monetaria. ¿Mm? Los determinantes son las variables que explican por qué se incrementa la base monetaria, las variables. Y esas variables están dentro del propio Banco Central, ¿ya? En consecuencia, eh, uno puede buscar, ¿no? En el balance del Banco Central, que tengo acá un balance, por ejemplo. La base está constituida por la emisión y el encaje. Esa es la base, ¿ya? Para que no se pierdan, porque pueden perderse y creer que mucha base monetaria parece un concepto metafísico, ¿no? Algo así que está más allá de la física, que no se puede, no se sabe qué es. No, la base son dos cuentas del lado del haber, del balance del Banco Central, ¿ya? Forma parte del pasivo monetario. En nuestro laboratorio ha quedado muy simplificada, ¿no? Porque es la emisión en caja legal. A esto lo único que le faltaría sería las cuentas cocientes de los bancos en el Banco Central, ¿ya? Pero con estos dos ya nos basta. Y uno dice, oye, ¿por qué cambian estas cuentas de la base? Y la respuesta es porque hay cambio en otras variables que se determinan, que se conocen con el nombre de determinantes de la base. ¿Y cuáles son otras variables? ¿Están fuera del banco? Hay que ir a buscar afuera. En la política económica, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas. No. Las otras variables que explican la base están dentro de las cuentas del Banco Central. ¿Qué les parece? Ah, nuevamente está apareciendo aquí la contabilidad, ¿no es cierto? Algo raro. Quiero explicar dos cuentas. Quiero explicar dos cuentas que se denominan base monetaria, ¿no? Que son emisión más encaje legal con las otras cuentas.
¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Cómo funcionará eso? ¿Ya? Eso es lo que voy a explicar ahora. Y por eso acá el subtítulo dice Fundamento contable de la base monetaria. Al estar constituida la base por cuentas del pasivo monetario del Banco Central, emisión más encaje legal, los determinantes son todas las cuentas de activo y pasivo del Banco Central no incluidas en la base. ¿Qué les parece esa propuesta? O sea que las variables que explican las cuentas de la base, que es emisión más encaje legal, son todas las otras cuentas del balance del Banco Central. Y uno puede indicar, y bueno, ¿cómo explicas eso? ¿No? ¿Ah? A ver, ¿cómo explicas eso? El cálculo de los determinantes es una aplicación de la ecuación contable del balance del Banco Central. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación contable? Me parece que es la ecuación contable básica en contabilidad. Recursos igual empleos. ¿O no? Contabilidad básica, sabemos eso. El fundamento de un asiento contable. Recursos, lado derecho, igual empleos, lado izquierdo. ¿Sí o no? ¿Mm? Eso les han enseñado en el primer mes, en la primera semana de la entrada a la carrera de contaduría pública en la materia de contabilidad básica. Entonces acá es lo mismo. Como ese es el fundamento de la contabilidad, recursos igual empleos, pues en el Banco Central también. Para eso tiene un balance, ¿no? Recursos igual empleos, haber igual debe. ¿Ya? ¿Qué tienes en los empleos? El activo, las cuentas de activo. ¿Qué tienes en los recursos del balance del Banco Central? Pasivo monetario, pasivo no monetario, pasivo no monetario y patrimonio. Aquí es igual el pasivo monetario en emisión, más encaje legal, más cuentas corrientes de bancos. Ese es el pasivo monetario. Y podrían preguntarse, ¿no? Oye, ¿por qué llamas monetario? Porque representa al dinero, la emisión, son billetes, el encaje legal. También son convertibles en billetes. Es la garantía, ¿no?, que han constituido los bancos. Y las cuentas corrientes de los bancos en el Banco Central, ¿no?, que les permite operaciones de compensación, ¿no?, entre ellos. Pasivo no monetario. En el pasivo y el pasivo no monetario son el depósito sector fiscal, ¿no? Es un congelamiento de dinero que está ahí. Las operaciones de mercado abierto o más, que son los títulos, bonos, letras que ha entregado el Banco Central en el mercado de capitales, que ha vendido. Ya sabemos que es un instrumento de política monetaria, permite retirar el dinero, las sumas, ¿no? Y las obligaciones con el exterior que tiene el Banco Central, la deuda externa del país, ¿no? Cuando el país se endeuda, recibe dólares.
va a recibir dólares, ¿no? Entra caja, moneda extranjera o bancos exteriores. Y se abona la cuenta obligaciones con el exterior. El patrimonio, en nuestro caso, es el capital, ¿no? No se ha, de acuerdo a los laboratorios que hemos hecho, no se ha elaborado laboratorios con cuentas de resultado que se verán en contabilidad bancaria, ¿no? La utilidades no distribuidas, utilidades, la reserva legal, es cosa que yo no he visto, ¿no? ¿Ya? Para no complicarme más todavía la vida, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a nuestros laboratorios, nosotros ya tenemos toda la información de los empleos y de los recursos, ¿no? Tenemos todas estas cuentas, las hemos ido creando, ¿ya? Tanto del pasivo monetario, del pasivo no monetario, como del patrimonio. Despejamos. Ahora mire, se trata de lo siguiente, ¿no? En esta ecuación contable, con sus componentes, a nosotros nos interesa el pasivo monetario. Eso está en nuestro foco, porque es la base monetaria, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo separo el pasivo monetario del resto, porque aquí está unido al pasivo no monetario, está unido al patrimonio. ¿Cómo me quedo solo con el pasivo monetario? Bueno, eso es de lo más simple, ¿no? Ustedes se reirán, bueno, es más un poquito de álgebra, ¿no? Entonces, dice acá, despejamos el pasivo monetario. Activo menos pasivo no monetario menos patrimonio igual pasivo monetario. Sí, se puede hacer, ¿no? Se mantiene la igualdad. Activo menos pasivo no monetario menos igual pasivo monetario. Es separado. Es separado a los componentes del pasivo monetario, el resto de cuentas. Y digo que estos componentes, que es igual al pasivo monetario, ¿no? Entonces depende de todos los componentes que tengo en las otras cuentas, porque acá hay una igualdad que se va a mantener. El fundamento es contable. ¿Ah? Si aumentan cuentas del lado izquierdo, tiene que aumentar el pasivo, el lado derecho. O si disminuye, tiene que disminuir este otro lado. ¿No es cierto? La igualdad tiene ese fundamento lógico que parte de la construcción de los balances, de la contabilidad. Con las cuentas del balance se construye agregados por contenido contable, si es posible. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando las cuentas del balance del Banco Central. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. ¿Ya? En el balance del Banco Central, en el activo, tengo la cuenta oro, la cuenta caja moneda exterior, la cuenta bancos exterior. Todas estas cuentas son reservas en dólares que tiene el Banco Central. A esto les resto la deuda en dólares con
el extranjero, ¿no? Oro más caja moneda extranjera, más bancos exterior, menos obligaciones con el exterior. A eso se denomina reservas internacionales netas. Son dólares. ¿Ya? Es lo que el país tiene para poder comprar, para poder realizar importaciones en el futuro. Las reservas internacionales netas, o más caja moneda exterior, más bancos exterior, todo eso representa dólares, ¿no? Y en el lado del haber está, en el lado del haber, en el pasivo no monetario, están las obligaciones con el exterior. Es una deuda en dólares. A eso se denomina RIN, reservas internacionales netas en dólares. ¿Por qué netas? Porque le estás restando, pues, la deuda con el exterior. Ya. Luego, en el balance del Banco Central, tienes la cartera del sector público, el crédito al TGN, el crédito a las empresas públicas, ¿no? Cartera sector público. Si a esto le restas el depósito del sector fiscal, es decir, el depósito de las empresas públicas en el TGN, en el Banco Central, YPB tiene sus depósitos en Banco Central. Entel tiene sus depósitos en Banco Central. ENDE tiene sus depósitos en el Banco Central. ¿No es cierto? La cartera del Banco Central con el sector fiscal. El Banco Central da créditos, ¿no? La cartera con el sector fiscal, menos el pasivo del sector fiscal, los depósitos que tiene el sector fiscal, se denomina crédito neto al sector público. ¿Por qué neto? Porque le estás restando el pasivo que tiene el Banco Central con el sector fiscal. Luego está en el lado del debe la cartera bancos, o sea, el crédito que se extiende, que se da a los bancos, cartera bancos, ¿no? Y esto no neteamos, ya se pone simplemente como se ve, cartera de bancos. Luego están otros activos menos otras cuentas del lado del haber. ¿Ya? Así. Otros activos, ¿qué significa? Que su edificio, sus equipos, sus máquinas, todas las otras cuentas del activo del balance del Banco Central que no hemos tomado en cuenta, que no hemos considerado, menos, ¿no? Otras cuentas del lado del haber. ¿Qué otras cuentas, ¿no?, en el lado del haber no hemos tomado en consideración? Las cuentas de patrimonio, ¿no? No hemos tomado. En acá se hace una cesta, ¿ya? Y el resultado se denomina otros neto. Luego está todo esto. Luego aquí tenemos en el lado del haber OMAS, operaciones de mercado abierto, ¿ya? Las OMAS, ¿no? Estas OMAS son cuentas del lado del haber, que no hemos considerado. Entonces las OMAS se tiene que restar, ya acá, menos. No hay una cuenta del lado del debe que pueda compensarla. ¿No? Son cuentas del lado del haber.
Estos son los determinantes, ¿no? He armado los determinantes con todas las otras cuentas del balance del Banco Central. Las he agrupado por su contenido. Por ejemplo, en esta primera línea, el contenido es dólares, ¿no? Dólares, tanto del debe como del haber. En este otro caso, el contenido en la segunda línea, el contenido es la relación con el sector fiscal, crédito menos la deuda. Acá el contenido es la relación con los bancos privados. Acá el contenido son otras cuentas del lado del debe y del haber del Banco Central. Las OMAs son unas cuentas que nos relacionan con mercado de capitales. Vean ustedes, ¿no? Los determinantes las otras cuentas han sido agrupadas por su relación con otros sistemas, ¿no? Y por eso ahora decimos los determinantes son las reservas internacionales netas, el crédito neto al sector público, sector fiscal, ¿ya? La cartera de bancos, otros neto, ¿no? Todo esto va sumando. Aquí dice más crédito neto, más crédito a bancos, más otros neto. Pero a eso hay que restarle las sumas, porque está en el lado del haber, ¿ya? Hechas las operaciones, cuando se hacen las operaciones, el resultado es la base monetaria. Aquí está. Todo eso es igual a la base monetaria. Entonces, las variables que explican la base monetaria son todas las otras cuentas del balance del Banco Central, ¿ya? Que toman nombres, codificaciones, que son reservas internacionales netas, crédito neto al sector público, sector fiscal, crédito a bancos, otros neto y OMAs. Eso es. La publicación del Banco Central y un laboratorio con los balances que hemos elaborado nos ayudará a entender su significación, ¿no? Entonces, se plantea el tema y ahora aquí no se aprende de memoria, ¿no? La verdad, de memoria tengo que saber cuáles son los determinantes. No, tienes que construir los determinantes. ¿No? ¿Y cómo voy a construir los determinantes? Leyendo, pues, el balance del Banco Central. Así de simple. Y si tienes laboratorios construidos del balance del Banco Central, leyendo los balances construidos en los laboratorios. Así de simple, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces uno quiere que yo aprenda de memoria cuáles son los determinantes. No. Tienes que saber leer el balance del Banco Central. Ahí está toda la información. Lo único que tienes que tener es conciencia, o sea, internalizar en tu mente que la base monetaria son cuentas del balance del Banco Central. El pasivo monetario. Ese pasivo monetario está constituido por la emisión, el encaje legal y, si hubiese, ¿no?, cuentas corrientes de los bancos comerciales. Esa es la base. Entonces, eso sí tienes que tener conciencia, ¿no? Y ahora si te dicen, ¿y cuáles son los determinantes? Todas las otras cuentas del balance
Pucha, pero eso es pues es una mezcla terrible. Uno puede decir, no, pero si sabes agrupar, si sabes agrupar las otras cuentas, no es fácil, es fácil. ¿Mm? Bueno, acá tenemos en miles de millones de bolivianos base monetaria. ¿No? Esto es publicación del Banco Central, ¿no? Base monetaria es igual a circulante más reservas bancarias. Es el otro método. Recuerdan que la base monetaria no tiene dos enfoques. Un enfoque es leer el balance del Banco Central, emisión, encaje legal y cuentas corrientes. Ya había dicho, hoy día no he vuelto a repetir en la introducción, que la base monetaria también es igual al circulante, que es parte de la emisión. A la emisión se le saca la caja de bancos. La caja de bancos está en las reservas bancarias de los bancos. Está el encaje legal ahí y ahí están las cuentas corrientes. Es lo mismo. ¿Ya? Vean ustedes la base monetaria, cómo va cambiando. El 2006, 11 mil millones, porque está en miles de millones, 11.200 millones. Al 2015, después de estos años que corresponde al paradigma, al modelo de país de balance, con balanza comercial excedentaria, ha pasado de 11.000 a 71.000. ¿Cuánto por ciento es eso? ¿Cuántas veces se presenta 71.000 de 11.000? 77.000 se presentaría 10 veces. Eso significaría 1.000%. Aquí al 2019, 75.000 millones. Y al 2020, 93.000. Es un crecimiento de más de 1.000%. Y esta es información veraz, es decir, no es invento de algún economista que diga la base ha crecido más de 1.000%. Usted debe estar loco ¿no? 1.000%. Nosotros nos han hablado de 5%, 10%. ¿No? Pero aquí está diciendo que había un crecimiento de 1.000%, más de 1.000%. Pero estos son los balances. Esta es una publicación que está en la memoria del Banco Central, en su sitio. No hay más que buscar base monetaria. Si alguno de ustedes está más interesado en temas de gestión de Banco Central, su memoria es excelente. No hay una explicación ahí de todos los agregados, las cuentas, ¿no? Las categorías que usamos en teoría monetaria. Ahora, viendo los balances tanto del Banco Central como de los comerciales, la base está formada por circulante más reservas bancarias. La suma tiene que dar, como en el primer caso, 8 más 3, 11, 11, 2. Quiere decir que estos son los componentes, ¿no? Que explican la base, o sea, que es igual. Ahora, fíjense ustedes acá,
Ha crecido el circulante en la economía, llega a 46.000 millones. Y también han crecido las reservas bancarias. Caja Moneda Nacional, encaje legal, cuentas corrientes. ¿Ya? En miles de millones. Determinantes de la base. Ahí están los determinantes de la base. Por ejemplo, acá 11.200. Las reservas internacionales, 25.000 millones. ¿Ya? El 2006. El 2020, 36.000 millones. ¿No? El crédito neto al sector fiscal. Acá tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que la resta cartera bancos menos depósitos da negativo. ¿Qué quiere decir? Que los depósitos son mayores a la cartera del Banco Central dada al sector fiscal. Acá, al contrario, ¿no? El crédito neto al sector público es positivo. Acá la cartera ha crecido mucho. Supera los depósitos. Acá, en el caso del crédito a bancos, 2. Acá, 16.8. ¿Qué significa? Que ha crecido mucho el crédito a los bancos. 16.000 millones. Otros neto en esta cuenta es la resta de todas las cuentas de la acción menos las del haber. Es negativo. Quiere decir que las cuentas del haber superaban a las cuentas del activo. ¿Cuáles cuentas del haber, che? Pues la de patrimonio, ¿no? ¿Y cuáles otras cuentas del activo? Pues las cuentas de edificios, equipos, máquinas, vehículos, todas esas cuentas. ¿No? Aquí era menos 8, aquí es menos 11.800 millones. Y las OMA, ellas tienen un comportamiento bien caprichoso, ¿no? Aquí, menos 1,9. O sea, son cuentas del lado del haber, netas. O sea, no sé si están. Esa persona que tiene abierto su micrófono, díganle que sí es. Villa Mamani, cierre su micrófono. Villa Mamani, Andrea. Villa Mamani, Andrea, cerrar micrófono. Y voy a eliminar. Entonces decía que las operaciones de mercado abierto son muy... Ustedes ven que acá, en el lado del haber, aquí el total era 1.900 millones. Pasó a 10.000 millones. De un año a otro, del 2006 al 2015. Ustedes se preguntarán por qué. Luego acá al 2019, al contrario, pasa a 0,5. Y aquí a 0,2, ni siquiera 1.000 millones, 200.000. ¿Cómo no explica eso? Pero
Antes de llegar a esas explicaciones, ven ustedes que los cambios en las cuentas van a explicar los cambios en la base. Y en ese momento, estos determinantes se convierten en las variables que permiten hacer el diagnóstico de por qué está creciendo la cantidad de dinero en circulación en la economía. Y ustedes podrán decir, ¿qué te importa? ¿Qué te importa la contabilidad del Banco Central? Pero es que cuando aumenta el pasivo monetario del Banco Central, ¿no? Cuando aumenta la base monetaria, la emisión, quiere decir que estás financiando los gastos autónomos. Estás expandiendo la demanda agregada macroeconómica. Y ese es nuestro tema, porque la expansión de la demanda agregada genera incremento de producción, empleo, disminución de pobreza, siempre y cuando la oferta sea flexible. ¿Y qué quiere decir eso? Que si la oferta no es flexible, se te va a presentar una inflación imparable. ¿Mm? Fíjense el caso de Argentina en estos momentos, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Es decir, hay que seguir ese, más o menos, hacer ese seguimiento, ¿no? Todavía nosotros no estamos con problemas, a pesar de este crecimiento fantástico que ha habido en la base. Pero también, ¿qué ha sucedido? Nuestras RIN están bordeando los 4.000 millones de dólares, ¿no? Cuando teníamos en el 2015 casi 15.000 millones de dólares. No los estamos comiendo los dólares. ¿Eh? ¿Y eso en qué puede terminar? Depende. Depende si aumentan exportaciones, ¿no? Si no aumentan exportaciones para traer dólares, entonces puede ocurrir una catástrofe, ¿no? Como no sabemos qué va a ocurrir, para que aumenten exportaciones hay que tener reservas internacionales. Como no sabemos qué va a pasar, para que aumenten exportaciones, la gente del agro de Santa Cruz tiene que exportar más. Tienen que producir más, aumentar su productividad. Pero como el gobierno no les quiere permitir el uso de transgénicos como se usa en otros países del mundo, todos, ¿no? Entonces, puede ser que no ayuden a incrementar las exportaciones. Como sabemos que el contrabando es cada vez mayor porque los otros países están devaluando moneda, las importaciones clandestinas son mayores. Es decir, los economistas pueden indicar qué tendencia tiene la economía, pero no pueden asegurar, porque muchas variables actúan en economía, en macroeconomía. Una guerrita por allá en el otro extremo del mundo, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta a los precios, ¿no? De muchos suministros, alimentos, etcétera?
Dice aquí en próximo punto, presentamos un laboratorio para construir el procedimiento de cálculo de los determinantes. ¿Ya? Acá lo que yo tengo es una primera explicación. Es decir, mira, hemos encontrado ya los determinantes, observamos que el crecimiento de la base, sabemos que la base está explicada por circulantes de Servas. Acá tenemos precisamente las variables que explican, son los determinantes. Acá hay incrementos y disminuciones, pero todavía no hay precisión. Y todavía no hay una comprensión clara, ¿no? Para eso necesitas simplificar más, ¿ya? Simplificar más las, las relaciones entre las cuentas. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a tener que buscar otro archivo, creo. A ver. Un momentito. Voy a ver si he bajado ya. No, me falta bajar un archivo. Corresponde al texto número 39, ¿no? Entonces acá está el laboratorio para construir los determinantes y ver cuáles son las causas de incremento de la base. Tomando los datos de balance general del Banco Central, de ejercicio 4 y 5, presentar los determinantes de la base monetaria. Entonces, a ustedes les dan un laboratorio así simplificado como este, ¿no? Así, donde dice balance Banco Central del ejercicio 4, ¿no? Vamos a mejorar su presentación. Ahí ya tienen más clarita la situación, ¿no? Las cuentas del lado del debe, la base monetaria, que está aquí subrayada, emisión más G. Estas son las cuentas del pasivo monetario del Banco Central. Otra cuenta y capital otra cuenta.
Este es el ejercicio 4, ¿no? Para el ejercicio 5 hemos mejorado la presentación de las cuentas al haber realizado otras operaciones más del Banco Central, ¿no? Acá ya tenemos un balance del Banco Central que se aproxima a su balance completo, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿verdad? ¿No? Su balance didáctico, ¿no? Pues acá ustedes tienen nuevamente las cuentas de la base, emisión más encaje, es el pasivo. Acá tienen el pasivo no monetario. Ahora ya tenemos las cuentas de depósito fiscal, obligaciones con el exterior. Y en este lado tenemos todas las cuentas del activo, ¿verdad? Entonces facilito. Lo que tenemos que hacer es aislar estas dos cuentas. Emisión más encaje legal en los dos balances. Y luego, de acuerdo a los contenidos de las cuentas, asociar las otras cuentas del lado del debe con las cuentas del lado del haber. ¿Ya? Y ahí tienen la tabla de determinantes de la base monetaria, ejercicios 4 y 5. ¿Ya? Se comienza por las reservas internacionales netas. Sí, hemos dicho, es oro, más caja moneda extranjera, más bancos exterior, menos obligaciones con exterior. Aquí dice 3.650. Voy a verificar, ¿ya? Voy a verificar. Aquí dice oro, 800, más 2.150, 2.950, más 1.000, 3.950. A esto se les resta obligaciones con el exterior, 300, 3.650. Veo si está puesto lo mismo. Oye, pero para el ejercicio 5 has puesto lo mismo. A ver, veremos. Ahora esto es ejercicio. Perdón, este era el ejercicio 4, ¿no? Me da 3.650. 800, 2.950, bancos exterior, 700, 6.650. No tengo qué cosas restar, no hay obligaciones con el exterior. Entonces, 3.650 es el ejercicio 4. Pero el ejercicio 5 sacas también 3.650. Debe estar mal. No, no estoy mal. Porque si bien ahora ya tengo obligaciones con el exterior de 300, que me va a restar, bancos exterior aumentado en 300, que me va a sumar. Se compensa esas dos operaciones y me da 3.650. ¿No es cierto? 2.950, 3.950 menos 300, 3.650. Ya. Entonces, explicado. Luego está la cartera neta del sector fiscal. Es la cartera del sector fiscal o público, ¿no? Ya, es decir, igual la cartera sector público, pero no es pues, el público del pueblo, ¿no? Sino son las entidades públicas, ¿no? Cartera sector fiscal. Y que por eso es preferible decir sector fiscal, ¿no? Pues por ahí alguno dice, ha hablado de cartera del sector público. Debe ser que da al pueblo crédito. El Banco Central nada que ver, ¿no? El Banco Central solo se relaciona con las empresas, con el gobierno, las empresas del sector público, con los bancos. ¿Ya? Es muy mínima casi la relación con el pueblo. El que está relacionado con el pueblo es el banco, ¿no?
que no es Banco Central, ¿no? ¿Ya? Cartera sector fiscal menos depósito sector fiscal. Esas son las cuentas, ¿verdad? Entonces, veamos. Has sacado 1.600 y 2.000. O sea que aquí estás explicando que hay 400 de incremento, porque acá dice la columna cambio. Cambio en los determinantes. Aquí no hay cambio, ¿no? Porque es la misma cantidad. O sea que no explica nada. Pero aquí hay 400 de cambio. Y con signo positivo. ¿Ya? Cartera neta sector fiscal, ¿no? A ver, veremos cómo sacas 1.600 y luego 2.000. Entonces te vas al balance del ejercicio 4. Cartera sector público 1.600. Como acá no tengo obligaciones con el sector fiscal, 1.600. La cifra aquí de 1.600 está justificada. ¿Y de dónde sacas 2.000? Es que tengo que ver el ejercicio 5. Aquí tengo cartera sector público 2.400 y depósitos del sector fiscal 400. Corresponde al mismo, la relación con los mismos sistemas, ¿no? El sector fiscal. 2.400 menos 400 es 2.000. 2.000. Veremos. A ver, H. 2.000. ¿Ya? Entonces acá esto tiene un impacto positivo, ¿no? Ha aumentado la cartera. El lado del debe. Luego está cartera de bancos. 2020. Si me fijo en los dos balances, evidentemente acá tengo 20. En ejercicio 4 y en el ejercicio 5 también tengo 20. O sea que no pasa nada, de acuerdo a estos dos balances, ¿no? Banco, siguen los dos ejercicios 2020, no hay cambio. Operaciones de mercado abierto, está entre paréntesis, quiere decir negativo. Entonces veo los balances. Acá evidentemente, OMA está al lado del haber, 800. Y acá OMA está al lado del haber, 600. Como son cuentas del haber, restamos. Por esto entre paréntesis. Y ha pasado esto de 400 a 600, o sea, se ha vuelto más negativo, ¿no? El cambio es 200. Otras cuentas netas, 300 en los dos casos. Otros activos es acá, 2.300. Otros del haber, 2.000. La diferencia, 300. No he hecho operaciones que cambien el activo ni el lado del haber. Entonces aquí tengo 2.300 menos 2.300 también. O sea que en mis determinantes coloco 300, 300, sin cambio. Sumo los determinantes, es decir, acá sumo 3.650 más 1.600 más 20, resto las sumas, sumo otras cuentas netas y la propuesta es 5.170 total determinantes. Sumo en este otro lado lo mismo. 3.650, 2.000, 20 y resto 600, sumo 300, 5.360. Total determinantes. Hay un cambio de 200. Total base, 5.170, 5.370. Hay un cambio de 200. Los determinantes han cambiado en 200 y la base ha cambiado en 200. Y empiezo a sospechar
cuáles son las causas de este cambio de 200. Aquí me dice que la cartera neta del sector fiscal ha aumentado y que las sumas han permitido retirar dinero, 200. O sea, que ahí hay una pequeña explicación, pequeña luz, ¿no?, sobre la causa de creación, de incremento de la base. Y ustedes dirán, ¿qué te importa? ¿Para qué? ¿Para qué te haces estos problemas de aritmética? Bueno, es que de acuerdo al desenvolvimiento de los determinantes en el año, en los años, estoy explicando las causas por las que va a crecer, ¿no?, el dinero en circulación, la base, ¿no? Y eso me permitiría en el futuro tomar algunas previsiones de política monetaria, de macroeconomía, ¿no? Esa es la aplicación, ¿no? El incremento de 200 es explicado por el aumento de los determinantes en 200, con acción contradictoria, siendo el principal creador de dinero el crédito neto al sector público y el neutralizador de dinero las operaciones de mercado abierto. Práctica 74. Presentar el cuadro de determinantes de la base ejercicios 2 y 3, ¿ya? Determinantes, cambio, este cuadro. Lista de determinantes que crean dinero, lista de los determinantes que neutralizan dinero. Esta pregunta, esta práctica, casi seguro que es pregunta de examen. Esta y la próxima. Porque es un resumen. Es un resumen de gestión del Banco Central, de administración de dinero del Banco Central. Si esto entiende, que sí que han entendido es esto, que sí que han comprendido por qué circula mayor dinero en la economía. Entonces, para mí, es una evaluación de la competencia adquirida, ¿no? Si esto no entiende, bueno, no tienen la competencia, no saben por qué en la economía se crea más dinero, ¿no? Y no tienen la competencia constructiva, que es lo que importa, ¿no? Constructiva, el método que tenemos nosotros en esta materia es de didáctica constructiva. El estudiante tiene que poder construir los modelos, ¿no? Si no construye, quiere decir que no sabe. Quiere decir que no sabe, ¿no? Así de simple. Parece que esta práctica, de acuerdo a esto que estoy viendo acá en mi papel de trabajo, diré, en el texto 37 tenía hasta la práctica 77. Entonces, en el texto 39 vendría a ser la práctica 78 y práctica 79. Voy a corregir. Y si hay oposición, me avisan. No es así, me dicen. Y pues yo muy contento voy a corregir, ¿no? Voy a aproximarme a lo que es la verdad, ¿no?
¿Tienen algún comentario a realizar? ¿Algo que les preocupe? ¿Les impresione? Algo así. Licenciado, buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. Buen día. Licenciado, tengo una observación con respecto a la práctica número 77, que es de la clase 38. Dale. En la práctica 77 nos dan los balances, tanto como el balance general consolidado de los bancos comerciales, como el balance del Banco Central. En el balance general de los bancos comerciales, no iguala el activo con el pasivo y patrimonio, licenciado. Tú te refieres a la clase 87, la práctica 77, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Bueno, en este caso sería la clase número 38, en la que nos envió en el Classroom. Esa, licenciado, en la práctica 77. Oye, aquí incluso tengo práctica 78, 79, en esta clase. Porque eso, la numeración también tengo que corregir, ¿no? Porque aquí ya está la práctica 79. Había tenido acá práctica 79, ¿no ve? Porque acá dice práctica 79. Presente la base monetaria, etcétera. Aquí, ahí está la práctica 78. Y aquí está la práctica 77. Y esta práctica es la observada. Se indica que no cuadra el balance, el debe con el haber. ¿No ve? Sí, Ya. licenciado. La sumatoria del activo daría 7.600, mientras que del pasivo y patrimonio 6.500, licenciado. Ya. Y eso hemos corregido, creo, en una clase anterior, ¿no? Porque estamos arrastrando saldos, ¿no ve? Ya. Entonces volvemos a corregir acá. Lo bueno de esto es que no nos está afectando a las cuentas propiamente monetarias, ¿no? Que son estas, ¿verdad? En la caja, el encaje legal, esas son las cuentas monetarias, ¿no? Y las obligaciones con el público, es el balance de los bancos comerciales. Entonces, diremos que está relacionado con los otros activos o con el capital. No nos va a afectar mucho si corregimos acá, ¿no? Para que sea 6.500, hay una diferencia de 1.100, ¿no ve? ¿Cuánto Sí, es la licenciado. diferencia? 1.100. 1.100. Pues aquí colocamos 100. Y así tenemos 6.500 y va 6.500. Esa sería la corrección que por favor les pido tomen en cuenta. Y si hay algún estudiante que no viene a clases y que después corrige y pregunta en WhatsApp, ¿han visto ustedes que no cuadra el debe con haber? Entonces alguno de ustedes le dice sí. En la clase tanto se ha hecho la corrección
Y ha quedado así la corrección, ¿ya? Porque para que yo corrija en Classroom tendría que entrar a esa práctica precisamente, a esa clase y editar, ¿no? Editar, ¿ya? Editar de nuevo, ¿no? Eso es. Entonces esto ya estaría corregido. Pero lo que tengo que corregir ahora son los números, ¿no? Porque acá estoy llegando en esta clase a la práctica 79. Entonces, en la clase número 39 tengo que corregir. Y empezar acá a corregir acá. Sí, sería la práctica 80. Y esta otra sería que todavía no la he visto, ¿no? Esto, o sea, pero como ya voy a publicar este texto, entonces tengo que indicar qué prácticas hay, ¿no? Todavía no les he dado, digamos, esta práctica, no he desarrollado el tema de esta práctica 81, ¿no? Que recién voy a desarrollar el día de mañana, ¿ya? Porque mi intención es terminar ahí. Ya es 26 y mañana vamos a ver el tema factores de expansión, contracción, ¿no? Por el momento hemos ya avanzado algo muy importante, los determinantes, y hemos visto los cambios en los determinantes, ¿no? Que los cambios en los determinantes igualan a los cambios en la base, ¿ya? Entonces, mañana veremos lo que se llama un instrumento un poco más preciso, un instrumento más preciso de gestión, de el crecimiento, de explicación de la base. Ese tema se denomina factores de expansión y contracción de la base, ¿ya? Es re importante. Yo creo que en este capítulo que estamos avanzando y casi terminando, es la parte más importante, factores de expansión y contracción de la base, ¿no? Obviamente, para explicar esos factores, primero hay que explicar los determinantes, y ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos realizado ese tema. ¿Cuándo terminará de revisar las prácticas? Sí, pues estoy yendo muy lentamente en la revisión de las prácticas, eso soy consciente. Yo creo que mañana, después de terminar estos factores de expansión y contracción, vamos a dedicarle más tiempo, ¿ya? Más tiempo a revisar las prácticas que están pendientes. Estoy revisando 1, 2 prácticas por clase y es muy poco, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Duda? ¿Observación? ¿Aclaración? Ya, eso sería esto. Bien, creo que no hay nada más. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado.